Bueno, pues buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia y en este Mastermind, como siempre, esta generación de comunidad que nos ayuda a estar en constante actualización y sobre todo el poder conocer de diferentes temas en vanguardia que nos ayuden a fortalecer, a solidificar nuestros programas de compliance a lo largo de Latinoamérica y el mundo. En esta ocasión estoy súper emocionada y muy contenta de contar con el honor de tener aquí a Fernanda. Fer es una gran profesional en el área de compliance, en el campo de la prevención y el combate a la corrupción. Se ha destacado a lo largo de toda su trayectoria y bueno, me llena de muchísima emoción el que nos pueda acompañar el día de hoy para poder platicar un poquito más sobre un tema súper destacado que es la protección a denunciantes. Fernanda es una experta en Derecho por la UNAM, politóloga por la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Su amplio conocimiento y experiencia en estas áreas la han llevado a evolucionar en diferentes campos del combate a la corrupción y a trabajar en proyectos relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, sistemas de integridad, rendición de cuentas y transparencia tanto en el sector público como en el privado. En su destacado rol como especialista anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Fer fue responsable de diseñar e implementar proyectos alineados con los estándares internacionales y la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Su labor en este ámbito ha sido fundamental para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel mexicano, pero bueno, siempre con este contexto internacional, ha colaborado con distintos organismos internacionales que le han buscado dado la expertise y la trayectoria que ha tenido Fer. Actualmente Fer está como especialista anticorrupción en la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su trabajo se centra específicamente en incrementar la transparencia en los procesos de selección de autoridades judiciales y en la sensibilización de la población, del sector público y el sector privado, considerando también a la sociedad civil en la relación con posibles casos de corrupción. En lo personal, admiro su dedicación y su compromiso en poder seguir sumando a México en este combate a temas tan importantes como lo son la corrupción, el empoderamiento de la sociedad civil y de todos terceros interesados en la relevancia de nuestro papel para verdaderamente hacer un verdadero compromiso de combate a la corrupción, integrar una comunidad de Yo Me Comprometo y poder seguir integrando cada vez acciones que vayan protegiendo nuestro negocio. En esta ocasión, Fer va a platicar de protección a denunciantes. He tenido una larga trayectoria en el tema y estoy muy emocionada de que nos pueda llevar de la mano de por qué es importante tener políticas de protección a denunciantes en nuestras empresas, cómo complementa a un buen mecanismo de denuncias, cómo hace que estas personas que se están animando a cuidar y proteger a nuestros negocios también puedan sentirse respaldadas por parte de la empresa. Recordemos que esto va a ser un elemento fundamental también para reiterar el alto compromiso de la dirección. Entonces, sin más, no le robo más tiempo a Fer. Fer, querida, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto y un honor. Te cedo el micrófono para que podamos comenzar con esta charla. Bienvenida. Muchas gracias, Elisa. La verdad es que para mí la experta en este tema eres tú, pero me siento muy honrada en que me prestes un ratito a la audiencia para platicarles sobre este tema de protección a denunciantes, protección a las personas denunciantes. Y bueno, yo partiría, en, yo partiría diciendo, como mencionabas, hay una parte internacional, un contexto en donde a lo mejor como empresas, como instituciones, nos va a hacer ver que si tenemos muy clara por qué es importante la protección de denunciantes, estaríamos, digamos, arriba de la media de lo que voy a contar, y si no, estaríamos dentro de un entorno que justamente, digamos, es la realidad no solo de México, sino de manera internacional. Y este dato es que en el marco de la revisión que hace el mecanismo de revisión de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando revisa este mecanismo, en particular el tema de la protección de personas denunciantes,
se ha encontrado que más del 70% de los países no cuentan con una legislación marco en el orden nacional, ya sean estos países federales o centrales, pero en general, más del 70% de los países que han firmado y ratificado esta convención, que son más de 180, no contamos con un marco legislativo, lo que nos da el reto de, si no existe en el orden nacional, pues los esfuerzos que hacemos en el orden, digamos, subnacional, los gobiernos estatales, pero lo que nos convoca acá, las empresas, pues tenemos que estar construyéndolo partiendo de legislaciones, digamos, aisladas y nosotros ir complementando. Por ejemplo, conocer pues la ley de protección de datos y complementarlo, entender muy claro pues lo que tenemos al menos en México en nuestro artículo 1, que es la protección y garantía de derechos humanos, es decir, ir tomando varios elementos normativos para construir nuestra propia normativa dentro de la empresa de protección de denunciantes. Eso es por un Wow. lado, sí, es como no, digamos que podríamos partir de a lo mejor la normativa de la Unión Europea y pues ya desde ahí dices, bueno, este es el piso, o sea, pensando en los países de la Unión Europea, este es el piso, de ahí vamos construyéndolo. En el caso, por ejemplo, de México, más bien hay que irlo construyendo, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Ese es un primer reto que quería compartirles. Y otro es Wow, pero que eso está impresionante, Fer, porque al final platicábamos en la comunidad que necesitas mucho como este feeling que nos haya acompañado ya cursos que hemos dado. Platicamos mucho de la necesidad de tener esta como curiosidad, porque al final mucho de lo que nos hace compliance officers o trabajar en áreas de compliance es que no todo lo vamos a tener. Y en la medida en que nuestros países no lo vayan como fomentando, desarrollando, necesitamos ser bien curiosos y empezar a ver realmente dónde nos duele, cómo lo podemos complementar. Mencionaba que México sí tiene, la función pública ha emitido ciertas recomendaciones de cómo emitir ciertos lineamientos de protección a denunciantes. Revisen esto que nos comenta, revisen justo todo lo que también nos comentaba Fer de la Unión Europea. Todo ese tipo de ideas y de marcos nos permiten adaptarlo a la realidad de nuestras empresas. Pero es impactante que el 70% no tenga nada que ver con esto, porque al final es un complemento fundamental de un sistema de denuncias. sí, totalmente, y viene, y ahora, digamos, pensando, encontré un dato, disculpen, es solo de México, pero refleja un poco esta realidad de bueno, tú lo debes de conocer muy bien, Elisa, pero este diagnóstico y evaluación que hace Mexicanos contra la Corrupción sobre Integridad Corporativa 500, reflejaba que en 20, es un dato de 2021 y decía que de esas empresas que revisó, el 80%, bueno, el 81% sí contaba en ese momento con un sistema de denuncias, y ahí se liga lo que estabas comentando, sí contaba con un sistema de denuncias, sin embargo se encontró debilidad en que este sistema eh, fuera efectivo en el tema de proteger a la persona denunciante ante represalias y que tuviera un especial enfoque o cuidado con el tema de las mujeres, es decir, que este sistema de denuncias a lo mejor tuviera un lugar específico, un apartado diferente en donde puedes denunciar cosas irregulares y otra parte donde las mujeres tuvieran la confianza de denunciar, por ejemplo, acoso sexual. Y también se encontró que sí se contaba con el sistema de denuncias, pero no garantizaba la confidencialidad de esta, lo que se liga con lo que comentas de una parte nodal del sistema de denuncias sería que se protegiera a la persona denunciante, se protegiera de varios tipos de amenazas, ¿no? La más evidente sería pues que sea descubierta quién es la persona y entonces pueda sufrir represalias, ¿no? Del tipo laboral, pero hay otro tipo de represalias o consecuencias. Es, Claro, claro, sobre todo porque al final estamos partiendo de que la gente está confiando en nuestro mecanismo. Y allí es donde me gustaría hacer especial énfasis, porque al final también es una corresponsabilidad. Yo como empresa fomento y genero que haya confianza en mi entorno, que la gente confíe en el mecanismo, hago campañas, invierto, una manera de proteger esa inversión,
pues es ser consistente con el mensaje que estoy proyectando. Y al final, en la medida en que yo busque que este canal sea bueno para poder denunciar diferentes hechos, pues va a haber hechos desde temas de violencia de género, discriminación, mobbing, pero también podemos escalarlo hacia temas de lavado de dinero, corrupción. Entonces tenemos que ver cómo, si alguien se está atreviendo o buscando proteger a nuestro negocio, cómo le podemos tender una mano también, amiga, que le ayude a saber, yo te voy a cuidar, evidentemente, sabiendo que hay que hacer una investigación, ¿no? Hay que hacer una investigación, pero yo de entrada, sabiendo que tú estás buscando utilizar este mecanismo de manera adecuada y correcta, yo te genero ciertos mecanismos de protección para poder ayudarte a que no sea más difícil para ti el haber denunciado y adicional estar sujeto a represalias laborales, ¿no? Sí, creo que llegas justo al punto, a entenderlo. El sistema de denuncias y la protección del denunciante, ahorita quiero compartir cómo, digamos, cómo poder aterrizarlo, pero quisiera subrayar esta parte que estabas comentando, que es entender el sistema de denuncias y la protección a la persona denunciante como parte de una filosofía institucional. Lo digo por como general, filosofía institucional, ya de ahí pues lo vamos a bajar en temas de los programas de integridad, pero primero, filosofía, entendido como lo decías justo al inicio de esta conversación, que es desde la directiva se entiende, puedes tener o no, y ya vamos a hablar de ese tema, pero puedes tener o no ya muy clara tu política de protección a denunciantes, cuál es el protocolo, cuál es el proceso, etcétera. Pero puedes no contar con ello, pero tener desde tu filosofía institucional esta idea de abrir un canal de denuncias y que este canal sea seguro, y ya con esta idea o con esta filosofía irlo aterrizando. Es decir, primero hay que tener el deseo que desde la directiva se crea que es un canal valioso para encontrar irregularidades y posteriormente irlo construyendo. Eso solo hacer énfasis que siempre pensando que es parte de la propia filosofía institucional, ¿no? Esto de alentar a las personas que nos den datos. Y ahí, volviendo al tema de por qué es importante, un poco para que no es nada más algo que tú y yo conocemos bien, pero para a lo mejor convencer a los que no están tan claros de ello, es dentro de los muchos diagnósticos que realiza, ahora se habla mucho más de ello, pero por ejemplo desde 2005 está una parte de las evaluaciones que hacen las empresas es qué tanto, de todos los fraudes que hemos encontrado, cómo es que los detectan las empresas, si es a través de los sistemas de auditoría, de los sistemas de control, cómo es que lo está logrando. Y se encontró, y este dato no ha cambiado mucho a lo largo de los años, o sea, ha sido, digamos, recurrente desde 2005 para acá, que el 30% en promedio de 35 países que son, digamos, evaluados en esta métrica, el 30% de los fraudes que se detectan en las empresas vienen de estas alertas, de esta denuncia que hace una persona que se atreve a avisar a la directiva que algo está ocurriendo. Y cuando digo algo está ocurriendo, ligándome a lo que comentabas, algo irregular, puede ser algo que no está dentro de las normas o código de conducta y de ética, pero también puede ser algún tipo de, por ejemplo, de discriminación o algo que ponga en riesgo la reputación de la empresa, ¿no? Ahora hablaba de fraudes, pero también tendría que estarse ligando estas alertas, el 30%, de algo que tú como directiva no te gustaría que ocurriera en tu institución. Esto lo digo para complementar la idea de cómo es parte de nuestra filosofía institucional o como es parte de nuestro propio programa de integridad de un sistema de denuncia seguro, entender que hay que darle un peso importante, y cuando digo peso son recursos y cuidado. ¿Por qué? Porque nos va a generar fortaleza institucional, al igual que nos genera fortaleza, por ejemplo, todo el sistema de auditoría y control, que es muy importante, todo el sistema, por ejemplo, de capacitación y fortalecimiento, no sé, de recursos humanos, es decir, es algo que me gustaría compartirles, no verlo como un pedacito de a lo mejor de nuestro programa de integridad, sino
un pilar en donde se basa nuestra propia fortaleza. Lo mismo que pensamos, por ejemplo, en nuestro departamento de auditoría, pensar que esta línea de denuncias segura es un gran aliado, ¿no? Claro, porque al final, o sea, al final todo se remite a pruebas, ¿no? Al final, qué tanto estás verdaderamente cuidando tu inversión, qué tanto estás respaldando tu negocio. Y este dato es súper importante, el que a través de un sistema de denuncias bien implementado, que genera confianza, que está tercerizado, que hay una cultura de denuncia responsable, porque eso es súper importante. No nada más hay que implementarlo, hay que contener, hay que explicar cómo que sí, que no se vale, porque también hay que saber que hay una gran responsabilidad y una gran inversión detrás de un sistema de denuncias porque hay que investigar, ¿no? Entonces ahí hay una certeza que hay que generar. Y creo que al final hay que tener bien en cuenta que la gente va a buscar decir qué es lo que está saliendo mal. Y en primera instancia va a ver que existan mecanismos internos. Y si a nivel empresa no identifican que existe un mecanismo para poder levantar la mano, están las redes sociales. Y eso yo creo que es el peor terror de cualquier Sí, empresa. Pero al sí, sí. final las personas van a decir que algo está mal, porque al final buscan cuidarse o buscan de alguna manera expresar esta frustración que no lo han podido transmitir por X o Y razón. Y ahí es donde es bien relevante que digamos, existe un sistema, cuéntanos, está tercerizado, hay una investigación y sobre todo de protección a denunciantes. Pero ya pasando un poquito más a la carnita de protección a denunciantes, mi querida Fer, o sea, ¿cómo le recomendarías a toda nuestra audiencia que nos acompañe el día de hoy, que probablemente algunos ya la tengan, algunos le estén empezando a considerar, Ujú. ¿cómo le recomendarías comenzar a construir? ¿Qué tipo de mecanismos se tendrían que tomar en cuenta para empezar a hacer estas medidas de protección a denunciantes? Ok. Bueno, primero, tener pues, lo que ya hemos mencionado. Primero, para poder allegarnos de esta información y luego entender por qué es importante proteger a la persona denunciante, es tener 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 un canal de denuncias, y ahí se abre todo un abanico y depende del tamaño de la empresa, el tipo de riesgos que están, digamos, viviendo al interior, el propio contexto de de la empresa o del país. Y puede ser, como tú sabes muy bien, puede ser o un proveedor externo o al inicio, pues algo interno. Pero lo primero, para no profundizar en esa parte, es que haya un canal de denuncia, ¿no? Y ahí la protección de denunciantes, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, Dar a conocer que existe este canal, ¿no? Y pues, sensibilizar y decir dónde está ese canal. Y luego una parte muy importante, hay un debate internacional de si se debe ser anónimo o debe ser confidencial. Y aquí entonces lo primero que hay que establecer es que tu canal de denuncia guarde la confidencialidad. Ahorita vemos si debe ser anónimo o no, pero entonces que guarde la confidencialidad. ¿Y cómo hacemos esto? Tener claro que hay que crear digamos, los pasos, cuál sería el procedimiento, a quién le va a llegar esta denuncia, y esa persona tiene, o sea, tenerlo claro en nuestras propias políticas, que esta persona o esta persona, este departamento, depende del tamaño de la empresa, es la persona responsable de la atención de esta denuncia, que se va a guardar la confidencialidad y que hay, digamos, un procedimiento muy claro, ¿no? De qué se va a hacer con esa denuncia, en cuánto tiempo se debe digamos, cuál es el proceso a seguir en una vez que se ingresa la denuncia, y al momento de dar a conocer el canal de denuncia, cuál es el medio y cuáles son los plazos y cuál es el proceso, también comunicar que esta denuncia es confidencial y que se va a buscar proteger al denunciante, a la persona denunciante. Y aquí complementar que, así como, por ejemplo, vamos a avisar que tenemos esta línea de denuncia, cuáles son los lugares, cuáles son los plazos, el procedimiento y cómo, y que vamos a garantizar la confidencialidad para proteger al denunciante, la contraparte sería, para tenerlo muy claro, es que vamos a dar un asesoramiento a la persona, es decir, que yo sepa, yo, Fernanda, que en mi institución sí hay esta línea de denuncia y que se guarda la confidencialidad, pero un paso previo también es que yo sepa que hay asesoramiento de mi empresa
obviamente confidencial, antes de a lo mejor alertar. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor antes de que la persona, si me permiten la expresión, se embarque en esta aventura de la denuncia y la confidencialidad y acompañar, obviamente, a la empresa pues, a sustentar esta situación, a lo mejor esto se detiene desde un asesoramiento, es decir, pues yo veo esto, quisiera denunciar en esta parte, y ahí mismo se puede atender el tema si no es un tema, pues a lo mejor más delicado, más de un tipo de fraude. Entonces, este punto sí es bien importante porque teniendo un área o una persona que se encarga de dar asesoramiento previo a la denuncia, puede proteger al denunciante antes de que sea denunciante, es decir, a lo mejor, Prevenir. exacto, prevenir antes de que llegue esa, pues digamos, ya la denuncia. Que, ojo, aquí a lo mejor no me he expresado muy bien, pero no estoy diciendo que prevenir que la empresa tenga la denuncia y así quitarnos, digamos, desahogar nuestro canal de denuncia, sino más bien prevenir esa parte de, a lo mejor es un asunto más cuando se confunde entre una alerta, sí, protección de denunciantes, una alerta que nos está advirtiendo sobre algo malo, o a lo mejor es una queja muy particular, por ejemplo, algo que podría atender recursos humanos directamente, ¿no? En vez de pasar ya la línea de denuncias de algo que a lo mejor está sufriendo en temas laborales, que podría haber directamente ya, a lo mejor RH. No sé si ahí quede como explicado eso, querida Elisa, pero es esa parte de tener claro cómo vamos a procesar esta protección. Y pues una contraparte de esta protección sería que también las personas que trabajan, nuestros colaboradores, que sepan que pues hay sanciones también a las personas que estén generando las conductas que no queremos en los denunciantes, es decir, que se esté como Dando tomando represalias, ¿no? represalias y a veces como justo pensando que hicimos bien nuestro trabajo de guardar la confidencialidad, lo que se convierte, si no tenemos muy claro el mensaje con los colaboradores, es que entonces hay represalias generales, es decir, yo no sé quién fue, pero sé que alguien del departamento de donde yo trabajo, el departamento de auditoría, está denunciando algo, entonces las represalias a lo mejor el jefe es contra todos, por eso es muy claro que el mensaje de institucional también sea que no se permite como el acoso laboral y represalias en un mismo ambiente de trabajo. Y ahí, ¡Wow! A veces está este, súper importante ahí, como recapitulando un poquito. O sea, yo creo que entonces partimos que la medida de protección a denunciantes básica es como poder informar de manera adecuada, ¿no? Porque al final hay dolores que podemos resolver, como por ejemplo, oye, es que me hablo feo, ya llevo varios días hablándome feo. Eso probablemente la persona necesita que alguien lo pueda asesorar y acompañar. Y esto que mencionas del tamaño de la empresa, sí, pero muchas veces también se está buscando que haya una figura que vaya acompañando al ombudsman, como un tipo, sí, al compliance officer, como un tipo ombudsman, un tipo mediador, que es el que está ahí pendiente de, oye, pues no tuviste un buen día o tuviste una situación con tu equipo, con tus formadores o líderes directos. O sea, podemos platicarlo y de esta manera como poder tomar medidas un poco más rápidas, independientemente del flujo que pudiera seguir en el canal. Esto también creo que pudiera ayudar a desahogar, evidentemente educando a la gente de qué temas sí se pueden tratar desde esta arista, ¿no? Que serían un poco temas más humanos, temas de relaciones laborales, etcétera, entre otros. Evidentemente sabiendo que existen como los dos canales. Y en este segundo punto que mencionabas, es súper importante que estemos atentos a las represalias. Un cross-check que yo le sugería, mi querida Fer, es que hicieran un contraste. Al finalizar el año o a mediados de semestre, poder identificar todos los denunciantes. Pásame la lista de todos los denunciantes o de las áreas que presentaron en algún momento una denuncia durante el año. Ahora, recursos humanos, dime, o capital humano, dime quién sigue activo en la empresa de todas estas personas que denunciaron, porque muchas veces la represalia no es inmediata. Muchas veces no existe como esta sanción inmediata. Pasan 3 meses y ahora sí, bueno, ¿qué crees? Ya muchísimas gracias, hay despidos injustificados, porque viene la represalia de la denuncia que en su momento se implementó. Entonces, ahí es bien importante que vayamos haciendo estos cruces, que juguemos con nuestra información. Porque recuerden que hay un dicho que dice que la información es poder.
pero la información realmente solo va a ser poder si sabemos analizarla, si pues, sabemos interpretarla, si sabemos escucharla, leerla y sobre todo tomarla en cuenta para tomar buenas decisiones. Y ahí en esto de cómo protegemos a la persona denunciante, no quisiera irme sin comentar una parte, lo que decía de por qué hay, o por qué hay debate o por qué se discute si anónimo o confidencial. Entiendo que va a variar por las legislaciones de cada jurisdicción, pero sí o sea, me gustaría compartirles algunos datos de por qué se sugiere, pero eso no significa que sea o la obligación, pero por qué se sugiere que más que anónimo sea confidencial, ¿no? Y hay unos sistemas que siguen guardando el anonimato, pero voy a explicar por qué se sugiere y ahí ya será cuestión de ver cómo lo implementas. Una parte bien importante que se liga con lo de las represalias es que se ha encontrado que aun cuando tenga una persona, uno tenga mucha voluntad, si yo soy la encargada o la empresa toma muy en serio estas denuncias, ya es algo, ahora sí que de la mente humana, de la psicología, que se le toma menos seriedad a algo anónimo que a alguna denuncia que no sea anónima. Es decir, se tiende a restarle, no sé cómo decírtelo, Elisa, como credibilidad, o se tiende a restarle importancia a una denuncia anónima. Lo que quiero decir es, aunque la empresa, su política sea que sea anónima, algo ya es algo psicológico que damos por como minimizamos algo que no viene, digamos, con el nombre, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se ha encontrado que viene como de estos episodios en las historias de algunos de nuestros países en donde la delación anónima era para acusar pues no sé, al vecino. Estoy pensando en estos temas que vivimos pues de sistemas más, digamos, de dictadura o más controlados políticamente, más bien ese término para usarlo más general. Entonces viene esta parte de no sabíamos quién lo decía, pero nos íbamos acusando entre vecinos, digamos, ¿no? Entonces, por eso, de eso es psicológico. Ahora, pasando a algo más jurídico, va a ser muy difícil que si el tema escala y sale de nuestra, digamos, de nuestra esfera empresarial y es algo mucho más grave, va a ser muy difícil sustentar un caso jurídicamente, pues con que la denuncia fue anónima. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a tener que regresar con nuestro denunciante, con la persona denunciante, a verificar datos, a pedir a lo mejor más pruebas, y si no tenemos claro quién fue esta persona, nosotros como investigadores, pues va a ser muy difícil sustentarlo de mejor manera. Es decir, las fuentes anónimas en los tribunales es muy difícil poderlas sustentar. Ahora hay otro dato que también hace, que bueno, yo recomendaría que no fuera anónimo, que es, aun cuando son anónimas, justo las personas, más bien la línea es anónima, y cuando estás denunciando, la propia persona que tiene que realizar la investigación, por algunos datos que vas a soltar, pues esto está pasando en el departamento de, no sé, de compras o no está en la auditoría, al final se va sabiendo quién es la persona, pero sin los beneficios de identificar, es decir, sin poder llegar directamente y decir, bueno, yo sé que es Fernanda porque justo trabaja en el departamento de compras con estas características que denuncia, pero no tengo herramientas como acercarme para pedir más pruebas, y ahí es donde a veces se nos complica más la propia investigación. Y Ok, creo que, y ok, creo que ahí es fíjate la que, confianza perdóname. institucional. Sí, sí, sí. No, no, Sí, perdón, sí. exacto, justo llegaba a ese tema de la confianza institucional, porque muchas veces lo que nosotros, donde nosotros hacemos mucho hincapié, es que al final el éxito o fracaso de un sistema de denuncias radica en el impulso a la confianza que se le da al canal. Y el anonimato es justo un indicador de salud de un canal de confianza. Si tenemos un alto anonimato, significa que realmente la gente está recibiendo represalias,
que no se está tomando un buen compromiso de la alta dirección, que no se sabe ni siquiera, que eso me entra como un hoyo negro. Todo lo que entra ahí nunca se sabe qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, solo vemos que personas se van. Entonces eso empieza a generar como muchísima incertidumbre, todo se comunica que ha cambiado, nada cambia, todo sigue el status quo. Ese tipo de cosas empiezan a mermar confianza en nuestro canal. Entonces es bien importante que en la medida en que nosotros empezamos a comunicar qué sucedió, qué es lo que hemos identificado, cómo hemos mejorado, cómo hemos brindado este acompañamiento a las personas que denuncian, cómo te hacemos ver que sí hay, no es un hoyo negro, sino que hay todo un proceso, que hay resultados, que no siempre va a ser lo que el denunciante quiere, porque muchas veces el denunciante quiere ver sangre y hay un proceso que hacer, que muchas veces también el denunciante tiene su parte en el asunto, ¿no? Pero bueno, aquí cuando haces saber cuál es la investigación, más o menos cuál es el proceso, qué es lo que se puede esperar, alineación de expectativas, ahí es cuando la confianza empieza a subir y el anonimato empieza a bajar. Entonces veámoslo como recapitulando un poco lo que nos compartía Fer, veamos al anonimato como un contrapeso, como un indicador que nos va a ayudar a saber qué tanta confianza hay en nuestro canal. A mayor anonimato, menor confianza, menor anonimato, mayor confianza. Entonces creo que eso puede recapitular un poco esto que nos acabas de comentar. Y Y también, tener, perdón, ahí nada más haciendo sí. énfasis, enseñar bien, educar bien al equipo, que si va a haber la opción de tener un anonimato, porque es como es el derecho del Ujú. denunciante, que haya los mecanismos que me permitan gestionar una buena investigación, que no sea tan general de Juan le pegó a Pedro fuera de la sucursal, qué sucursal, qué Juan, qué Pedro. Tiene que haber circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, detalles que nos permitan comunicar. Y ahí es donde si te pueden dar valor agregado de que mantengas la comunicación con la persona a pesar de que desea ser anónima, ya es un plus. Es un plus y es una buena práctica que nosotros estamos impulsando como para mantener, guardar confidencialidad, garantizar anonimato en lo que creamos cultura de confianza, pero que haya una manera y un canal de comunicarte si es que existe algún tipo de solicitud o información que pudiese llegar a ser importante. Sí, llegaste al punto, esa parte de, puede ser que es lo que estaba, que es lo que iba a contar a continuación, pero lo que sucede en varias jurisdicciones es, iniciamos, investigación como se ha comprobado que, o sea, como se ha comprobado el denunciante, que se siente seguro de cómo se está llevando a cabo, al final, sin, digamos, sin pedírselo voluntariamente, es lo que dice, voluntariamente, pues ya hace todo como da el nombre y da más datos porque está viendo la seriedad que se le da a las denuncias en la empresa, ¿no? Entonces sí, puede iniciar como, digamos, desde el anonimato y la propia confianza, pues va abriendo más información hasta conocer quién es la persona denunciante, porque ya se siente segura que su nombre no va a estar, su nombre no va a estar en donde no debe de estar, digamos, fuera de la parte investigadora, ¿no? Claro, Y y ahí se sí va mucho con lo que nos acaban de comentar. Claudia acaba de escribir. Muchas gracias. Una de las grandes limitaciones que existen en la práctica es que no se encuentra acompañamiento como testigos, porque las personas se sienten intimidadas y no cooperan. Es un poco esto que comentabas, Fer. Esto se debe mucho al miedo a denunciar acoso laboral, bullying u otras situaciones en donde los jefes están involucrados. Gracias. y perdón, para ligar eso que nos estaban comentando, o justo en donde vamos, a mí, algo que les voy a contar, a lo mejor algunos ya lo conocen, pero cuando yo lo escuché, primero me quedé helada y luego lo pensé un minuto y dije, bueno, pues tiene todo el sentido. Que es lo siguiente, todo este tema o lo que hemos sabido que ha ocurrido con la empresa Theranos, en inglés no sé si pronuncia igual, Theranos, bueno, es la empresa de Elizabeth Holmes que prometía a la comunidad internacional y médica que con un solo pinchazo del dedo, con una gota de sangre, digamos, nos iban a poder diagnosticar lo que a lo mejor ahorita tenemos que ir a sacarnos 2 tubitos de sangre. Bueno, esto médico lo traigo a colación porque al día de hoy, digamos ya en el 2023, pues ya sabemos que era un fraude todo el tema que ofrecía Theranos, y era fraude también porque llegaron muchos inversionistas a invertir
a esta empresa, pues pensando que era el futuro médico, ¿no? Que era algo que todos tenían que formar, o inversionistas tenían que formar parte de esa empresa. Hoy sabemos que era un fraude, que se perdieron miles de millones de dólares, o bueno, los inversionistas perdieron miles de millones de dólares, pero lo que me dejó helada cuando lo leí fue que aquí se van a juntar dos cosas, que va a ser los denunciantes, que ahorita hablo de ellos, y la cultura, la política de integridad o la cultura, lo que hablamos, la filosofía institucional de promover la integridad, que es, si bien esta empresa se funda en 2003, no es sino hasta 2016, es decir, cuando ya había explotado el escándalo, y ahorita llego a los denunciantes, de 2003 a 2016, esta empresa que iba recibiendo cientos de millones de dólares de inversión, no contaba con un órgano de compliance o un programa de integridad, o llamémosle como... A mí me dejó helada, pero luego dije, claro, por eso se pudo permitir, o sea, no hubo como un, pero permíteme. Y entonces justo de 2003 a 2016 no había un órgano, pues entendámoslo, de compliance, o no había un oficial de cumplimiento. Por tanto, Wow. no había programas de integridad, códigos, etcétera, y por tanto, y aquí ya me regreso a nuestro tema, no había un canal de denuncias con toda esta protección, etcétera. ¿Qué ocurre? Que dos de los grandes denunciantes o los mayores personas que dieron esta denuncia, el apellido, no recuerdo el nombre, el apellido es Schultz y Erika Chung, no sé pronunciarlo, pero bueno, estas dos personas, y me regreso a lo que dijiste al inicio de nuestra charla, como no había un canal de denuncia interno, se fueron al externo, que era a un periodista de Wall Street Journal, para decir todo lo que estaba ocurriendo en la empresa. Y eso fue hasta 2015. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ahorita nada más estaban estos chicos, Schultz y Chung? Pero antes de eso, antes del 2015, seguro ya hubo gente que quería denunciar lo que estaba ocurriendo, pero no hubo un canal y no tuvieron el valor tampoco de ir a, o sea, valor me refiero sentido positivo. ¿Quién va a poner en juego su trabajo y su prestigio profesional si no hay quien te respalde? Entonces nadie pudo denunciar, si no es que hasta 2015 este periodista del Wall Street Journal logra contactar con las personas que querían denunciar esta situación. Y este caso lo quería tener porque es justo, uno piensa que, bueno, en esta empresa más pequeña pues no hay, pues no tenemos dinero para X cosa, ¿no? O sea, uno piensa en el dinero y cuando es más bien un tema de atención, si una empresa tan grande con tanto dinero en ese momento, Theranos, no prestó atención a la cultura de integridad, entrando también poniendo atención a los denunciantes, por eso se perdió tanto, más allá de que se perdió tanto dinero, la afectación que hubo a la salud de varias personas porque iban a estos, digamos, pruebas de laboratorio. Entonces quería compartirte Claro. eso, Eli, porque se ve cómo afecta a una empresa no prestar atención a estas denuncias. Al final se fueron, digo, ahora ya nos conocemos la historia, al final se fueron con un periódico porque nunca hubo dónde denunciar algo internamente, algo muy grave, ¿no? Claro, y eso aquí, ese tema me parece, es un caso en el que se ha estudiado muchísimo, el de Tejanos, porque me evidencia desde mi punto de vista, dos cosas muy importantes. Uno, que siempre externamente el éxito llama la atención. Y externamente siempre va a haber medios que empiezan a decir, oye, qué chistoso, que es una empresa, que le está yendo muy bien, está arrancando y está involucrándose en un sector de alto riesgo, que es el de la salud. Y casualmente no tiene ningún elemento de compliance. Eso ya de entrada es una alerta roja importantísima. Y ahí es donde nos empiezan también a debilitar. O sea, siempre también tenemos que buscar que primero nos tenemos que cuidar en casa. Primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal aquí en casa, para evitar cualquier tipo de ruido o escándalo que nos pueda tirar la marca. Porque al final tal vez ellos podrían haber dicho, aquí está nuestro estudio, nuestras evidencias, pero al final el escándalo mediático ya estaba generado. Y la credibilidad es lo que a nosotros nos mantiene vivos como empresas. Y en segundo punto, ahí creo que es un muy buen ejemplo para demostrar que compliance tiene que ser el aliado de negocio. Muchas veces le temen al compliance y dicen, no, compliance nada más avísale al final
ya vas a sacar el producto, dijera una casa de moda muy famosa, ya después que se entere compliance y ¡pum! Se nos hace el escándalo y nos tiran la campaña. O sea, al final siempre es, saca el producto, no te preocupes, ya compliance después la avisas y ¡pum! Nos castigan el producto. Ahí es cuando realmente se vuelve importante, en este caso, subir a la mesa de negocio compliance, porque al final vamos a lograr el fin del negocio. A todos estamos claros que lo que nos interesa es hacer negocio, crecer a la empresa, ser rentable, tener utilidad, que todos podamos garantizar nuestros ingresos. Pero también es importante saber cómo vamos a llegar a donde queremos llegar. Existe una vía, la correcta y la incorrecta, la de alto riesgo y la de riesgo controlado. ¿Qué tanto involucramos a compliance? Nos va a poder decir, con gusto vamos, pero nos vamos a enfrentar a esto y así lo vamos a prevenir. Así nos vamos a cuidar. Y ahí es donde está la clave de poder involucrar este tipo de mecanismos como canales de denuncia, nuestras políticas, nuestra protección a denunciantes, porque ahí cerramos la brecha y decimos, vamos todos juntos a hacer bien las cosas, ¿no? Y ahí, bueno, agregar o complementar, o más bien a una omisión mía que no he comentado, tener estos canales, en este caso de que hablamos eran internos, es decir, los denunciantes del caso Theranos, pero también tener claro que nuestro canal de denuncias y que sea que proteja anónimo y confidencial, que proteja al denunciante, también está abierto para clientes, proveedores, terceros involucrados en nuestro negocio, ¿no? O sea, que también esta cultura, de lo que hablabas, esta cultura se entienda, sí hacia adentro, sí es, digamos, esta empresa vive estos valores, pero también, si tú quieres hacer negocios conmigo, tendrías que ser parte, deberás ser parte de esta cultura de integridad y por tanto, este canal de denuncias también está abierto para ti. También podría yo recibir una denuncia que me estés contando, o sea, a lo mejor un proveedor o un contratista, alguien que tenemos de lo que está ocurriendo en nuestra empresa, digamos, en la relación con otros negocios, nuestra propia cadena de negocio, ¿no? O sea, 100%. sí. 100%, es como ser un poquito más ambiciosos y verdaderamente abrirnos, porque muchas veces si no hay confianza en nuestra empresa, internamente no vamos a recibir nada, pero nuestros clientes, ellos sí nos van a decir que está saliendo mal, nuestros proveedores, nuestros inversionistas, nuestros derechos interesados, que tenemos responsabilidad social, la comunidad en la que interactuamos, y es importante que también a ellos les pidamos que tengan su propio sistema de denuncia, para que así también ellos puedan estar, la misma protección que nosotros estamos dando, que ellos también la puedan tener y a la vez que también ellos tengan un mecanismo de protección a denunciantes que sea igual una manera de decir, yo me comprometo con hacer bien las cosas y verdaderamente proteger a los que me van a ayudar a cuidar a mi empresa. Exacto. Y un dato que se une, o un dato que les quería compartir que se une con esta parte es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030, que tiene, bueno, 17 objetivos, pasan desde el fin de la pobreza hasta alianzas estratégicas, pero quería compartir el dato que sobre el objetivo 16, que tiene que ver con la justicia, con instituciones sólidas. Uno de sus metas, pues tiene que ver con prevenir el soborno y Pacto Mundial en México. Tengo el dato de México, pero refleja la región. Pacto Mundial en México hizo como un estudio de cómo van las empresas en la Agenda 2030 y para ligarlo con las denuncias y de esto que estamos conversando es que se encontró que, curiosamente, en línea a la Agenda 2030 de las empresas mexicanas, de Pacto Mundial o Pacto Global. Y lo que quería decir es que del estudio que se hizo empresas pequeñas, medianas y grandes, el tema del objetivo 16, esto de prevenir la corrupción, declararon las empresas grandes que era prioritario, para ellas solo el 11% de las empresas y el 15% de empresas más pequeñas, las medianas, dijeron que era importante. Y aquí no es un tema que no sea importante para las empresas grandes. Creo que el tema era que lo tienen, porque luego hay otra batería de preguntas, pero lo tienen tan institucionalizado y lo llevan a cabo que a una pregunta más de sensibilización les pareció que no era prioritario porque ya lo tienen trabajado. Es decir,
ya no estoy pensando en hacer, no sé, un código de conducta, porque es obvio que lo tengo y las empresas que van creciendo, pues lo tienen en la mente. Y esto se liga que cuando les hacen la pregunta de, ¿usted tiene una, pues, línea de denuncia que proteja al denunciante, etcétera? Ya fue mucho más grande el porcentaje que sí cuenta, el 84%, sí cuenta con esta línea de denuncias, donde busca, le cuida la confidencialidad de la persona denunciante, y se liga con que también dijo, y también le pido, lo que estaba diciendo, también le pido a mis proveedores y terceros interesados que también cuenten con esta misma política de, aparte del código de conducta ética, que también cuenten con esta política de las denuncias y su protección. Y se incluye dentro de, digamos, de ese 84% que tiene la línea de denuncia, el 50%, bueno, 51% para ser exacto, mete dentro de su tema de denuncias, es decir, qué hechos denunciar, todo lo que tenga que ver con abuso sexual, pero también todo lo que tenga que ver con discriminación. Y eso para abonar a la parte de cómo la cultura de integridad va más allá de cumplimos con la norma y evitamos fraudes, sino que tiene que ver con la confianza que tu empresa está generando hacia internamente y hacia el exterior. 100%, porque al final recordemos que el mayor riesgo de una empresa es la gente. ¿Cómo estamos gestionando ese riesgo? Dependerá de qué tanto estamos abiertos a escuchar lo que está sucediendo. Porque al final, si nosotros no tenemos manera de escuchar y tampoco generamos confianza, entonces hay muchísimo riesgo ahí que no estamos gestionando. Y por más que tengamos todo lo demás bien, nuestras políticas, nuestros procesos, va a haber temas que después nos van a salir un poco más caros. Y bien, aquí también estaría interesante, me gustó mucho la data que nos comparte Fer, estaría interesante hacer como un super zoom y ver realmente qué tipo de sistemas de denuncia tienen, porque muchas veces es el tema de, ay, hay un correo electrónico a la dirección general donde tienes que poner todos estos datos y luego rastrean tu IP y van y te buscan. Entonces ahí eso yo también es tenerlo, pero también no, o sea, tenerlo con ganas de no tenerlo, ¿no? Porque muchas veces lo barato también nos sale caro y queremos decir, estoy chiquita, realmente no soy una gran empresa, ahí vamos mucho hacia dónde queremos llegar. Yo creo que todo se tiene que construir, toda inversión se tiene que hacer, no pensando en lo que soy ahorita, lo que yo quiero ser. Porque si empiezo con un equipo muy chiquito, pero verdaderamente no garantizo que levante la mano para hacerme saber qué es lo que está saliendo mal, entonces voy a empezar a crecer con vicios. Y esos vicios pueden salir muy caros. Entonces, sí sería como una invitación a busquemos proteger, busquemos dar estos mecanismos, tercialicémoslo, bajémoslo y también estemos muy al tanto de que nuestros proveedores, nuestros clientes, también estén viviendo esta cultura de integridad y cascadeando lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, y yo me gustaría subrayar algo que ya comentamos a lo largo de la charla, pero subrayarlo ahora que te escuchaba, que es la denuncia, el sistema de denuncia, es decir, no es una inversión porque tiene digamos, dos grandes beneficios, seguro más, pero ahorita me viene a la mente dos, que es, como decía, si este sistema de denuncias es seguro y la gente confía en él, te vas a ahorrar dinero en los sistemas de auditoría y control, es decir, vas a estar detectando temas de fraude por esta vía, ¿no? Y otra cosa también de no verlo como dices, bueno, ahí está el buzón, casi el buzón de quejas en la casa de cartón y ahí que se quede, sino justo un sistema eficiente, que verlo como una inversión, justo ese sistema eficiente te va a ahorrar gran cantidad de dinero, pero también muchos dolores de cabeza en temas de reputación. Si tú no abres o no tienes claro que necesitas un buen sistema de denuncias, como tú decías, al rato va a salir en el Twitter, en el periódico, que ya me lo recordamos, lo del Wall Street Journal, es decir, no verlo como, ay, pues como dice que lo tengo que tener, lo voy a tener ahí arrumbado, sino lo tengo como un key, como una pieza clave de todo mi sistema de confianza institucional, me parece. Claro, 100% mi querida Fer, y como siempre, lo que nos fue en contra es el tiempo. Me gustaría invitarte como a cerrar. O sea, ¿cómo cerrarías esta charla con relación a ese tema de protección a denunciantes?
para poder, para poder hacer que nuestra audiencia se lleve como estos highlights de todo lo que pudimos conversar en esta sesión e implementar en su empresa? Creo que algo para llevarnos sería, primero, ya creo que ya tuvimos claro que sí es importante tener nuestro sistema de denuncias y que este sistema de denuncias sea seguro, pero creo que un paso previo, justo como comentamos, que lo que debe es generar confianza y lo que debemos de pensar es que es algo que le agrega valor, o sea, es una inversión que nos agrega valor. Lo primero o lo que se recomiende que se puede hacer es tener así como se generan grupos o talleres para en conjunto crear un código de ética y conducta en una empresa, también pensar, no tienen que estar todos los empleados, pero pensar en 2 o 3 personas claves, de decir, si me permite el término, un focus group, es decir, ¿tú qué esperarías de una línea? O sea, si lo vamos a hacer, ¿qué esperarías? Que sea confidencial, que también se pueda denunciar acoso sexual, que pudiera, no sé, lo que quiero decir es escuchar a las personas que trabajan en la institución antes de, digamos, echar a andar nuestro sistema de denuncias. Y para los que ya lo tenemos, yo me regresaría al punto de ver siempre nuestro sistema de denuncias como un aliado en términos económicos y un aliado en términos de, digamos, la seguridad de nuestra empresa. Y cuando digo seguridad es que todos, o sea, tú, yo, todos queremos estar trabajando en un ambiente seguro, es decir, aquí no me siento amenazado, entonces me va a prevenir de riesgos financieros, pero también le estoy dando a mis empleados y empleadas un lugar seguro, porque al final pues es como una casa, me siento segura en este lugar, entonces pensarlo en esos dos términos. Me ayuda financieramente, pero me ayuda reputacionalmente y con la seguridad de mis empleados. Wow, está fantástico eso que dices. Y justo viene muy a colación, Fer, con que hoy en día las generaciones ya no están buscando tanto el tema de una remuneración. O sea, y hoy en día está el famoso salario integrado, que ya lleva un par de años en el mercado, que es cuánto gano es importante, pero también qué flexibilidad me da, cuál es esa cultura en la que yo voy a participar, porque al final yo también voy a ser parte de ese ADN, cuál es la reputación de la empresa, en su caso, cuál es esta flexibilidad que existe. Hay una consideración hacia que soy madre, soy padre, esta flexibilidad entre horario laboral, horario familiar, ese tipo de cosas también son muy importantes. Y contar con ese tipo de canales ayuda a que la gente sepa que no nada más es una promesa, sino que verdaderamente existe una ejecución y una toma de compromiso serio hacia hacer que estas acciones y estos compromisos sean sostenibles. Y viene muy de la mano con una pregunta que nos comentan aquí en la audiencia, que es qué acción podemos tomar si van tres meses sin registro de denuncias. ¿Cómo debemos interpretar el indicador de número de denuncias? Ejemplo, si tenemos muchas está bien o si tenemos 0, ¿qué podemos interpretar como bueno? ¿Qué opinas, Fer? Yo lo que creo es, bueno, que ya lo habíamos conversado en otros lugares, él y yo, pero es que no haya denuncias no significa más bien es un indicador que estamos mal porque no hay esta confianza, ¿no? Y no significa que todo lo hacemos en miras de que recibamos denuncias, sino ahí, nada más en esa parte, creo que lo que a lo mejor podríamos fortalecer es cómo estamos comunicando y sensibilizando pues en la empresa y también hacia los externos, que existe el sistema de denuncia, esta línea de denuncia, y que existe para tales conductas y en tales medios es donde se puede denunciar. Eso es por un lado. Y yo creo que un indicador, creo que son de las partes más controversiales, un indicador de son muchas, son pocas, y yo ahí me iría con lo que tú comentabas en algún momento de la charla, que es a lo mejor son muchas, pero ya revisando vemos que es un tema que se pudo haber ido a la parte de asesoramiento, porque es un tema más de recursos humanos a lo mejor. Entonces, yo ahí puedo fortalecer mi tema de capacitación o sensibilización sobre la línea de denuncias y recordarles, este sistema de denuncias es para estas conductas y recuerden que todas estas acciones pues se pueden ver con, no sé, en otro
en otra área, ¿no? Y entonces a lo mejor son muchas denuncias, pero a lo mejor es un tema de recursos humanos, a lo mejor es un tema de dudas respecto a, no sé, de ser. Sin duda, sin duda. Yo también cerraría, bueno, abonaría diciendo que tomemos en cuenta que nada se va a utilizar si no hay difusión. Y también, además de la difusión, ver qué tanto lo estamos verdaderamente comunicando. Toma, yo te invitaría a que revisaras qué es lo que ya tienes en tu haber y de ahí ver, bueno, ok, cuántas denuncias he recibido, qué se ha hecho, cómo hemos mejorado, qué sí se ha implementado, comunica. Tuvimos tantas denuncias de discriminación, por ejemplo, y ahora nuestra empresa ya cuenta con una política de combate a la discriminación. Eso ayuda a que la gente verdaderamente sepa que se está haciendo algo con este canal. Y también decir, oye, existe este canal, estos son los mecanismos, estamos disponibles para ti, queremos mejorar, nuestra intención es que todo aquí podamos cuidarnos entre todos. Ese tipo de difusión te va a ayudar muchísimo a poder fomentar que tu línea sea una línea viva. Educación y formación es la clave del buen compliance. Y como siempre, bueno, pues nos llegó el tiempo de cerrar esta charla. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este apasionante webinar. Realmente se nos fue el tiempo como agua, en donde platicamos sobre la protección a denunciantes. Ha sido un verdadero honor, Fer, tenerte aquí compartiendo tus experiencias, tus datos, estos estudios, informes que nos fuiste compartiendo. Y bueno, la invitación aquí es que nosotros seamos parte de esa comunidad que sí quiere apostar por hacer bien las cosas. Exploramos la vital importancia de contar con políticas sólidas de protección a denunciantes. Hay que generar esta confianza, hacerles ver que estamos con ellos, que nos tomamos en serio las políticas. Fer nos demostró cómo estas políticas fortalecen la confianza en nuestros canales de denuncia y nos ayudan a construir integridad y transparencia empresarial. Pero es importante que no nada más nos quedemos en la teoría, actuemos. Los invito a tomar acción, a que sumemos a la acción y promovamos activamente la protección a denunciantes de nuestras empresas, nuestras organizaciones, para marcar la diferencia implementando acciones concretas y porque protejan a estas personas que levantaron la mano. Es importante que sigamos formando parte de esta comunidad, yo me comprometo, y que juntos podamos construir un entorno empresarial de mayor confianza y mayor integridad. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. No olviden contestar la Gracias. encuesta, esto nos ayuda a mejorar. Bonito día.